Vamos a seguir estudiando el libro de Juan. La semana pasada estuvimos viendo el ministerio de este gran personaje, sobre su fe y su gran confianza sobre a quien lo había enviado. En el día de hoy vamos a seguir estudiando Juan capítulo 1, pero nos vamos a centrar más en el ministerio que hacía este para poder evangelizar donde estaba él situado. Para comenzar, vamos a destacar de que Juan el Bautista en los 4 evangelios hace como una introducción para la llegada de Cristo. Notemos en cada ocasión en que se menciona el ministerio de Juan, se subraya que su único propósito para concentrar la atención de todas las multitudes era para decir cuál era el objeto de la fe verdadera. Él ya estaba abriendo caminos para el Mesías. Ahora, en los primeros versículos, desde el 19 en adelante, se puede ver cómo aparecen unos personajes que serían los sacerdotes y también aparecen los ayudantes del templo. Estos dos personajes muy particulares buscaban respuesta de quién era este gran hombre que hablaba con tanta autoridad sobre tal luz. Y que él decía de que él no era la luz, pero aún así que atraía a miles y miles de gentes, siendo él un don nadie, como él pronunciaba cuando predicaba el Evangelio. Recordemos un poco el versículo 17 del capítulo 1, que decía: Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos destacar en este pasaje? Para un discipulado siento personalmente de que esto es muy primordial. Hay variedades de religiones, cada una tiene algo en común. En primer lugar, comparten algo como lo que nosotros llamamos la Trinidad. Cada una de las religiones, desde la más extraña hasta la más actual que podemos ver hoy en día, tienen como en común la Trinidad. Cada religión tiene una, pero la diferencia de que tiene estas con el cristianismo es de que esas solamente son materiales o que también son para nuestro bienestar físico, como la luz, como la maternidad o inclusive las galaxias, como ellos lo controlan. Pero Jesucristo es todo eso y mucho más, que no solamente habla para lo físico, sino también para lo espiritual, para nuestro interior, que Él transforma nuestras vidas, más esas otras religiones no lo hacen. Actualmente estoy leyendo un libro titulado Llamados a ser siervos de Dios. En una parte te da a entender de que el amor es una cualidad sobrenatural que solo Dios posee. ¿A qué voy con esto? Si llegase a tener un don de profecía y entendiera todos los planes de Dios y contara con todo el entendimiento, y si tuviera fe, esa gran fe que inclusive literalmente pudiera mover montañas, pero si yo no tengo amor en mi vida, básicamente no sirve de nada eso. Si vivimos bajo los reglamentos de la iglesia, en vez de vivir mediante la voluntad del Padre, básicamente toda nuestra existencia sería vana. Si vivo bajo las leyes y no tengo amor de quien me ha creado, no sirve para nada. Pero si yo predico el Evangelio verdadero y confío en quien me creó con gran amor, así como Juan lo hizo, todo eso traerá fruto para nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo Juan 1, versículo 19 y versículo 20. Dice: Este fue el testimonio de Juan cuando los líderes judíos se enviaron a sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿Quién eres? Le dijo con toda franqueza: Yo no soy el Mesías. Con toda franqueza declara quién era el único digno de reverencia. Si podemos darnos cuenta en estos dos versículos, podemos ver una tentación muy sutil que hacen los sacerdotes para Juan. ¿Por qué? Porque se le ofreció a Juan una gran oportunidad para causar una buena impresión para sí mismo. Él pudo haber dicho: Hola chicos, yo soy el gran santo, el escogido por Dios para predicarle a todos ustedes pecadores, y si no se arrepiente se irá al infierno, así que sigan mi ejemplo o si no se van a quemar. No, él con toda humildad, él iba predicando el Evangelio y ni siquiera respondió directamente quién era él específicamente. ¿Cuánto logramos esta postura? ¿Qué hay en nuestros corazones que impide abrir nuestra boca y poder dejar que el Espíritu Santo hable? ¿Cuántos somos Juan? Es difícil. Juan más adelante habla de cómo exalta a Jesús al decir en el capítulo 3, versículo 30:
Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Ya Él se está despojando de su cuerpo carnal y deja que el Espíritu more en su vida y que controle todo conforme a la voluntad del Padre. Versículo 21 y 22. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirme de ti mismo? ¿Quiénes somos? Si alguien nos llegase a preguntar en la calle mientras estamos entregando un tratado, nos dice, ¿quién eres tú? ¿Qué responderíamos nosotros? Que el Espíritu que hay en nosotros refleje en la tierra mediante nuestras acciones. Que la luz de Cristo refleje quién es para su gloria. En Mateo 7, del 17 al 20, nos relata sobre el árbol y el fruto. Que si un árbol es bueno, se planta bien, es cuidadoso, todo su fruto va a ser bueno. Pero si nos descuidamos de esa semillita y no dejamos de que ésta crezca bien, no le damos agua, no le damos luz, esta va a crecer mal y va a tener malos frutos. Y si nos damos cuenta, eso también va a nuestras vidas. Si en nosotros mora el Espíritu Santo, vamos a hacer luz para la gloria de Cristo. Pero si no dejamos que Dios moldee nuestras vidas, no dejamos de que Él entre en nuestro corazón porque no nos despojamos de las cosas que nos gustan, todo nuestro desempeño, quizá lo que estamos ministrando en la alabanza, tocando un instrumento, coordinando, predicando, si hacemos todo eso pero no entregamos lo que hay en nuestros corazones que impide que dé frutos para la gloria de Jesús, de nada sirve. Recordemos que para ser distribuidores de la palabra debemos dejar que el alfarero moldee nuestras vidas. Versículo 23. Soy una voz que clama en el desierto. Abran caminos para la llegada del Mesías. Al fin, Juan se identificó. Y podemos observar que él dijo que era una voz. Tampoco dijo específicamente quién era, sino que metafóricamente dijo que él era una voz. Y podríamos decir que en el versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, aquí en el versículo 23 Juan da a entender de que Cristo era la palabra y que Juan era el portador. Básicamente se anuncia que preparen su vida para la llegada de Jesucristo. Apenas éste entre en ustedes para establecer una comunión con Él y así practicar la verdad. ¿Lo hacemos? ¿Dejamos de que Cristo entre en nuestras vidas y que Él trabaje? En 1 de Juan 1:6 dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Este capítulo también refleja a los fariseos. Esta es la primera vez en que se nombra este nombre. Versículo 24 dice, entonces los fariseos que habían sido enviados, eso dice ahí. Ahora, ¿qué es un fariseo? Es una persona que es hipócrita y que finge una moral, sentimiento o creencia religiosa que no tiene. Y una de las características más destacadas de los fariseos es que se preocupan excesivamente de las leyes. Son muy meticulosos de eso en vez de ser sensitivos al mensaje espiritual que se veía en el Antiguo Testamento. En este tiempo los fariseos eran lo suficientemente influentes como para que la delegación de Jerusalén no pudiera ser mandada sin alguno de sus integrantes. O sea, si allí en Jerusalén no había un fariseo, básicamente eso estaría como en desorden, ya que ellos eran muy influencers, por así decirlo. En esos periodos de tiempo ellos eran los que se dejaban ser como ejemplos para ellos. Ahora continuando, el versículo 25 dice, le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho
bautizas. Básicamente, si no eres ningún profeta importante, ¿con qué autoridad tú vienes a bautizar? ¿Con qué autoridad tú vienes a hablarnos de una luz y que nos vas a bautizar con agua? Bautizar a los judíos en ese tiempo era como una indignación, ya que ellos se podría decir de que eran como muy orgullosos, y si tú le decías que tenías que ser bautizado, ellos se sentían muy ofendidos porque decían: "Ah, tú me estás tratando de pagano, vete". Básicamente así se sentía allí los judíos, así se sentían ellos, se sentían muy ofendidos cuando se les hablaba sobre estos temas. Después en el versículo 26 dice: Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Cuando Juan dice de que él bautiza con agua, hace como con un contraste con Ezequiel 36:25, que dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Limpiaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. El agua es un emblema de la limpieza, de nuestras almas contaminadas por el pecado. Muchos de nosotros ya hemos sido bautizados en el agua, confesando de que Jesucristo es el único que reina en nuestras vidas. Y eso también, como se ve actualmente, también era en esos tiempos un mensaje para nosotros. La respuesta de Juan el Bautista indicaría que él entendió la pregunta del versículo 25. Era acerca de esa autoridad. O que Juan simplemente trató de desviar la pregunta hacia la persona gloriosa de Cristo, para cumplir así su misión de esta vida, el de preparar el camino del Señor. Él ya entendía cuál era su pregunta, pero yo supongo que él desviaba mucho esa pregunta para no vanagloriarse, porque quizá él conocía sus intenciones de su corazón. Él sabía de que si él decía quién era, iba a poner a Cristo a un lado. Así que más que nada priorizó que él solamente era un portador de la palabra. Esa misma situación le pasó a Jesús en Lucas 20, del 1 al 8, cuando los líderes desafían a la autoridad de Jesús. Como ellos querían deshacerse de Jesús, lo interrogaban una y otra vez. Pero ahora, ¿por qué no solo dijo que era el Hijo de Dios? Y si nos metemos en el contexto de la historia, si decía eso ante los fariseos, comenzarían a acusarlo de blasfemia, o que iban a decir de que era un apóstata de la fe, y lo comenzarían a condenar a juicio. Pero Jesucristo más que nada solamente guardó silencio, y en esos versículos de Lucas dice: ¿por qué no hicieron esto mismo con Juan? ¿Por qué no creyeron las palabras que Juan decía a las multitudes? Porque ustedes también le hacían estas preguntas a Juan, mas ellos guardaron silencio y dijeron: no sé. Y Jesús, me causa mucha gracia porque en el versículo 8 Jesús dice: bueno, si no saben, entonces como yo tampoco, así que descifrenlo ustedes. Y se retira. Y siento que eso igual es como un ejemplo para nuestras vidas, para ser humildes aquí en esta tierra, que podemos ser usados de gran manera, podemos hablar en lenguas, podemos profetizar, podemos hablarle al mundo entero, podemos ser misioneros de la palabra, pero si nosotros no tenemos humildad en nuestro corazón, la gloria no va a ser para Cristo, sino que va a ser para nosotros. Y ahí deberíamos nosotros examinar nuestra vida y ver que está mal. Versículo 17. Aunque su servicio viene después de mí, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. ¿Cómo esto lo acatamos a nuestro día a día?, se preguntarán. Bueno, para servir a Dios debemos abandonar nuestro orgullo. En Lucas 7:28 nos dice que nadie es superior a Juan en su entrega de servir y perder inclusive su vida por Jesucristo. Pero aún así es insignificante sin el Espíritu. Si Juan no se hubiera dejado guiar por el Espíritu, todo lo que está relatado en la Biblia sería insignificante. Inclusive él dice que no es digno de todo esto, pero aún así lo hace por amor a Jesús. Versículo 28 y último dice: ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan no actuaba de esta manera simplemente para distinguirse de los demás, sino porque estaba enfocado en su obediencia a Dios. ¿Qué es obedecer?
cumplir la voluntad de quien te manda. Y en nuestro caso, cumplir la voluntad de Cristo. Si cumplimos la voluntad de Dios, aunque miles y miles vengan a derrumbarnos, vengan a decirnos de quién nos creemos que andamos predicando, acaso somos unos grandes santos, nada nos pasará porque Cristo nos va a respaldar. En Cristo somos más que vencedores. Si dejamos que el Espíritu hable mediante nosotros, ningún mal vendrá sobre nuestras vidas, sino que vamos a ser respaldados. Pero siempre recordando, como dice en Efesios 6, de que tenemos que tener la armadura espiritual, de que esto no es una lucha ni contra sangre ni carne, sino contra espíritus inmundos. Y cuando cada vez que nos griten en las calles, muchos fariseos van a levantarse contra nosotros y decir: ¿quién eres tú que hablas con tanta autoridad sobre ese gran Dios todopoderoso? Nosotros con toda la autoridad defendernos con la palabra y decir de que ese es Cristo Salvador, de que vino al mundo a morir por nuestros pecados para que tú y yo tengamos la vida eterna. Sigamos el ejemplo de Juan y podamos seguir siendo distribuidores de la fe, quizás no a modo persona a persona, sino a modo online, en nuestras redes sociales, estar hablando sobre la verdad que es Cristo.